En el caso de Said Torres pueden encontrar desenlaces inimaginables, donde sin ningún fundado y grave elemento de convicción, la juez Melina Díaz Acosta dictó prisión preventiva para el alcalde de Manantay, Said Torres Guerra, donde solo bastó la imputación de una mujer mayor de edad de 20 años, en todas sus plenas facultades mentales, identificada como Mariela Tananta Mendoza, dejando constancia que no se trata de una menor de edad en toda su inocencia. Este caso se inició el 2 de junio del año en curso, con la denuncia verbal por parte de la supuesta agraviada, la misma que a las 13 horas del mismo día fue examinada por el médico legista, en cuya conclusión se indica no presenta lesiones traumáticas recientes y no requiere descanso médico alguno. Lo insólito de este caso es el comportamiento ilegal de los fiscales Karen Abregu Esteban, Henry Paul Valladares Laurencio y Alberto Paredes Uñagua, quienes presumiblemente, de manera premeditada, por razones que desconocemos, habrían fabricado otra prueba en complicidad con la supuesta agraviada, que extrañamente, con el pretexto de un dolor en el seno, Mariela Tananta Mendoza, ya en horas de la noche, horas que actúan la gente del mal vivir, a 10 horas después de haberse dado supuestamente los hechos de tocamientos indebidos, la Fiscalía ordena una ampliación del peritaje físico, como si se tratara de un peritaje de un carro o de una moto. Recién en ese examen, extrañamente, presenta lesiones traumáticas recientes compatibles ocasionadas por uña humana. Certificado médico que fue presentado por la Fiscalía como medio probatorio de convicción, donde los fiscales involucrados, haciendo caso omiso a la función principal del Ministerio Público, que es la defensa de la legalidad previsto en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y contraviniendo los principios procesales de legitimidad de prueba, lealtad, probidad, veracidad y buena fe, principios que rigen a las partes intervinientes en un proceso según el artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuyas transgresiones son causales de destitución y hasta calificado como delitos de fraude procesal y asociación ilícita para delinquir, cuya pena es hasta 15 años de cárcel. En este caso, donde toda la validez tiene el primer certificado médico y el segundo no tiene nada que ver con el caso, puesto que se realizó de manera aislada, es aquí donde existe más evidencia en la presunta confabulación de fiscales con la denunciante, con el único afán de realizar un fraude procesal, falseando pruebas, inclusive al extremo de dar como cierta una simple versión, la cual podría ser castigada con 8 años de cárcel, razones por las cuales el pastel se podría voltear. La Fiscalía, que en este caso defendió y presentó la ilegalidad como elemento de convicción a una simple denuncia verbal, cual fue presentada al juzgado por la Fiscalía, donde todo queda en presunción. Asimismo, el Ministerio Público presenta como otro elemento de convicción, según ellos, nuevamente la declaración de la denunciante, donde relata lo mismo que en su denuncia verbal, todo en presunción. Esto, que solo existe en una mente retorcida, va más allá de la imaginación, puesto que el Ministerio Público, actuando ilegítimamente y hasta ilegalmente, presenta como elemento de convicción el segundo examen médico legista, donde la denunciante presenta lesiones traumáticas recientes realizadas en horas de la noche a 10 horas después de los supuestos hechos, escondiendo de manera premeditada e ilícita el primer certificado con el número 1925, con el único afán de perjudicar al investigado Said Torres Guerra. Otros elementos de convicción que no se vinculan a los hechos, como la constatación de la casa de Said Torres que nada tiene que ver con tocamientos, incautación del contrato y otros documentos de la denunciante, constatación a la municipalidad donde no se evidencia ni prueba de lo vertido por la denunciante, y 2 declaraciones más de la denunciante y su padre Crisóstomo Tananta y Suiza, acta de constatación del celular donde se observa llamadas entrantes y salientes al supuesto número que termina en 55, que sería de Said Torres Guerra, donde no existe informe de Telefónica o de compañía telefónica alguna que diga si el referido número es de propiedad del alcalde de Manantay. Lo peor de este caso es que la juez Melina Díaz Acosta incurrió en peores vicios procesales, causales de nulidad absoluta, previsto en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 29.277, Ley de la Carrera Judicial, que indica que los jueces deben impartir justicia con independencia, prontitud, imparcialidad, razonabilidad y respeto al debido proceso. Y la referida magistrada incurrió en la causal prevista en el literal D del artículo 150 del Código
Código Procesal Penal, que establece la nulidad absoluta que debe ser declarada de oficio por los siguientes fundamentos. La juez Melina Díaz Acosta maliciosamente hizo oídos sordos a los fundamentos de la defensa técnica de Said Torres ante la no existencia de convicción que vinculen al denunciado con los hechos respecto a la existencia del primer certificado médico. La magistrada ni lo mencionó, a pesar que fue debatido ampliamente en la audiencia. Tampoco cuenta con medio probatorio alguno respecto a la propiedad del teléfono celular, donde extrañamente dio un valor probatorio a simples palabras que no se deben considerar como elemento de convicción, donde ilegalmente la juez Melina Díaz Acosta convalidó simples palabras como elementos de convicción sin ser medios probatorios contundentes. Si analizamos más a profundidad esta resolución, evidentemente prevaricadora e ilegal, basada en una simple imputación con elementos contradictorios, no resulta responsable una adecuada y correcta administración de justicia, resultando el Poder Judicial como una institución que la población teme, quizás más que a un delincuente común, porque en este Poder Judicial, jueces prevaricadores estarían mandando a la cárcel a inocentes sin elementos de convicción y sin prueba contundente alguna, donde solo basta una imputación y una simple palabra para mandar a la cárcel. Si ponemos el ejemplo del juez superior Tiberio Aquino Juan, quien fue denunciado por intento de violación de manera escandalosa por una humilde trabajadora del Poder Judicial, a quien le llevó a su casa abusando de su cargo, la justicia actuó al revés y allí no hubo el llamado Centro de Emergencia Mujer para defender la dignidad de la trabajadora, donde al llamado agresor juez Tiberio Aquino Juan no le pasó nada e incluso hasta la fecha sigue impartiendo justicia en el Poder Judicial. Y en este caso de Said Torres, donde no hay pruebas ni elementos de convicción, se dictó prisión preventiva sin investigar nada. Con este tipo de situaciones, por ejemplo, en el supuesto si mañana cualquier mujer va a la policía y solo denuncia con palabras sin prueba alguna a los magistrados Frederick Rivera Berrospi, actual presidente de la Corte, Guzmán Crespo y René Martínez, ¿irían presos a la cárcel por una simple sindicación? En este tipo de delitos es indispensable contar con prueba contundente para poder vincular al imputado con los hechos denunciados. Al no existir esto, no hay nada. Por consiguiente, los jueces no pueden dictar prisión ni tampoco enviar a la cárcel a nadie, porque se aplica el principio el indubium pro reo. La duda favorece al reo, pero también es importante saber de que la inocencia se presume y la culpabilidad se demuestra, hablando con pruebas contundentes. Esperemos que esta metida de pata de la juez Melina Díaz Acosta sea corregida para que la población tenga confianza y que en el Poder Judicial se administra correctamente la justicia.